ahí la importancia del santuario a la luz de la epístola a los Hebreos y quedamos con una pregunta. Estuvimos viendo que el hecho de que el autor Ezequiel, el profeta, en el capítulo 40 hasta el 48, ¿cierto?, expone la revelación de un templo. Estuvimos viendo que a lo menos en la historia de Israel, a lo menos ¿cuántos templos tenemos? 4 templos, ¿cierto? El primero fue construido por Salomón, pero fue destruido por los babilonios. Posteriormente, el segundo templo, ¿cierto?, fue restaurado por Zorobabel, ¿cierto? Básicamente no se constituye quizás una reconstrucción en sí, pero sí una reparación del templo. Posteriormente a eso vemos, por eso que se considera que eso no es en realidad la construcción de un templo, y se considera el segundo templo el templo de Herodes, en el tiempo de Jesús, o antes de Jesús, que fue destruido ¿por quién? Por los romanos, el año 70, y no hay más templo, ¿cierto? Hasta el día de hoy, ¿qué hay en Jerusalén, en ese lugar en donde estuvo el templo? La mezquita, ¿cierto?, de los musulmanes. Hay un gran drama ahí, y eso va a traer su culminación, y finalmente se va a construir ese templo, que es el templo de la tribulación, en donde el profeta Daniel nos comenta que ese templo va a ser profanado por el anticristo. Pero el profeta Ezequiel vislumbra un templo maravilloso, diferente, que va a ser construido por el Señor, en el reino de Dios, en el reino que conocemos por el Nuevo Testamento del milenio. Entonces, concluimos varias cosas, y yo no quiero recordar todo, ahí tenemos varias cosas, ¿cierto? El Antiguo Testamento claramente dice ahí, el texto revela que va a haber un templo. Ezequiel claramente lo dice, ¿cierto? La única manera de escapar de esta revelación, como dijimos, es a través de la alegorización o la metaforización o la tipologización, lo cual en cualquier caso no es honesto ni hermenéuticamente correcto. Porque muchos ven en esa profecía y en esos 8 capítulos, no, eso puede ser una metáfora. No es que se va a construir un templo, pero como vimos, realmente es así. Pero hay una pregunta que nos quedó en el tintero y es difícil de contestar, ha sido causa de debate en el pueblo evangélico, ¿cierto? Y tiene que ver con esto. ¿En qué sentido hay que entender los sacrificios mencionados por Ezequiel, considerando lo que el autor de Hebreos nos dice? Porque el autor, Ezequiel, en esa gran profecía larga, dice que se van a restaurar, perdón, uso otra palabra, se van a instaurar sacrificios. ¿Y cómo entendemos eso? Si la epístola a los Hebreos nos dice que hubo un solo sacrificio ya final que Cristo hizo una vez por siempre o para siempre. ¿En qué sentido, cierto? Ezequiel dice que en este templo que se va a construir posteriormente, ¿cierto?, a lo que es la venida del Señor Jesucristo en su segunda venida, viene un periodo que nosotros creemos que es el milenio, en donde Cristo va a instaurar su reino. Pero ¿en qué sentido se va a instaurar nuevamente los sacrificios? ¿Para qué? Entonces, es ahí que los teólogos, para evadir eso, dicen, no, eso es metáfora. No sé si me entienden. Hay que entenderlo como metáfora o como una alusión a la relación de Dios con su iglesia. Y eso en realidad no tiene mucho sentido hermenéuticamente hablando. No podemos cerrar los ojos y decir, no, eso es una alegoría, una metáfora. No, es literal. Literal va a ocurrir. Por eso la pregunta hay que entenderlo en qué sentido el profeta Ezequiel lo dice, en qué sentido no choca con lo que estamos estudiando en la epístola a los Hebreos. Hemos visto que Cristo es nuestro sumo sacerdote, que murió una vez por todas, y que ese sacrificio es suficiente. Ahora, ¿qué nos enseña Ezequiel, cierto, 40 al 48? 3 cosas generales. Yo voy a hablar muy rápido, no quiero detenerme mucho en ello, para quedarme en la última respuesta, entendiendo cuál es la idea de este sacrificio. Ezequiel nos revela en todos estos capítulos, del 40 al 48, un nuevo templo para Israel, también nos revela un nuevo santuario para Israel, y finalmente nos revela un nuevo territorio para Israel. 3 cosas se revelan en todas estas profecías, en todo digámoslo así, porción de la Escritura, que son bastantes capítulos, como dije, son 8 capítulos. Vuelvo a repetir, un nuevo templo para Israel no es un templo ficticio ni simbólico. Claramente se expresan detalladamente las medidas, de acuerdo a Price. Price es un autor que se dedica a hacer específicamente algunas ilustraciones del tabernáculo. Él dice que hay a lo menos 318 medidas exactas de este templo. No es figurativo, se va a hacer. Claramente lo hemos visto. Pero también esta porción revela que va a haber un santuario, justamente ahí para alabanza, y también un territorio. Se menciona mucho
la tierra para Israel. Volverán a esta tierra. Van a tener una tierra realmente gloriosa. Y ustedes pueden sacar cuenta y ver qué es lo que está sucediendo en estos últimos días con Israel. La cosa como que está moviéndose cada vez más. Hay algunos eventos que han ocurrido, algunas pugnas que tiene Israel con sus pueblos vecinos. Hemos visto que ahora Estados Unidos colocó su embajada y creo que vienen otros países también que quieren tenerlo, por ahí México. Y todas estas cosas quizás uno puede ver y sacar ciertas cuentas y hay que tener cierto cuidado, yo creo también, en el sentido de que uno puede decir, no, se está cumpliendo esto, otro. Hay que ir despacio en eso también. Se nos acusa muchas veces a quienes tenemos una escatología premilenarista de ver cada cosa como cumplimiento. Y hay que tener cuidado en eso, por cierto. Ahora, vamos con lo primero, y yo quiero simplemente que ustedes pongan atención porque quiero hacer un pequeño resumen. Ya los que hicieron la tarea de leer los 8 capítulos ya van a ver algunas cosas que concuerdan aquí. La revelación del templo, ¿qué vemos ahí? Varias cosas. Primero lo que vemos es que un templo, ¿cierto? O este templo recibe la gloria de Dios. Estuvimos viendo que la gloria de Dios en el contexto de Ezequiel, él está profetizando a una nación que se ha vuelto rebelde, que ha idolatrado los ídolos de los pueblos, y vemos también en esta porción de capítulos que la gloria de Dios se va, abandona el templo. Pero en este templo vemos que la gloria de Dios vuelve. Y yo creo que estamos claros en eso, ¿cierto? Ahí están en capítulo 43, los primeros 5 versículos. No quiero que vayamos a eso, solamente vamos haciendo un resumen. Segunda cosa, el templo es el santuario terrenal de Dios. No se habla de un santuario celestial. Se dice que este templo va a estar en la tierra. Tercera cosa, el templo, ¿cierto?, es la casa de Dios para Israel para siempre. Eso se repite en el contexto. Israel va a tener, ¿cierto?, un templo para adorar a Dios. Y se recalca, insisto nuevamente, para siempre. Y finalmente, ¿cierto?, hay una cuarta cosa, que el templo no es creación humana, sino del Señor. Y aquí quiero que me acompañen un poquito a algunos versículos. Isaías 53, 2. El templo no es creación humana, sino de el renuevo, ¿cierto? Renuevo. Esa es una palabrita muy interesante que se menciona en todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver a quién se refiere. Porque una de las críticas que se dice en algún sector del protestantismo es que, dentro del protestantismo evangélico, es que no puede ser que haya un templo, porque Dios no habita en templos hechos, ¿cómo dice? Manos humanas. Como dice Hechos 17:30. Pero mire qué interesante, Isaías 53, 2 dice, vamos a ver, se usan a lo menos un par de veces este término, ¿cierto?, refiriéndose al Mesías, por supuesto. Creció delante de él como renuevo tierno, dice, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. ¿A qué se está refiriendo? Al Mesías. No tiene nada de atractivo para que le deseemos, dice el autor. Nada. Es como un renuevo, tierno, como la raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso, ni de majestad para que le miremos, ni de apariencia para que le deseemos. Y de hecho, si usted lee toda la profecía de Isaías 53, es muy hermosa esa profecía, hablando de Cristo. Desechado, dice, un hombre sufrido, que llevó nuestras cargas, nuestros pecados y todo. Le estimamos como nada, dice el autor ahí, diciendo, en cierto sentido, lo que los hombres, ¿cierto?, hicieron en cuanto a él. Isaías 4:2. Volvamos un par de capítulos. Isaías 4:2. Isaías 4:2. Aquí también se menciona también este término, el renuevo. Estamos viendo que el templo no es construido por manos humanas. De acuerdo a lo que vamos a ver, hay una relación ahí con el renuevo. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Mire qué interesante, para los sobrevivientes de Israel. Saltémonos por favor a Isaías 61:11, mis queridos hermanos. 61:11.
61:11. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Es algo que se vislumbra hacia el futuro. Hará brotar, miren, lo que nunca ha ocurrido, justicia y alabanza delante de todas las naciones. Jeremías 23:5, acompáñenme, son estas pocas citas que vamos a ver solamente. Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. Y aquí claramente se nota, mis queridos hermanos, que es una referencia al Mesías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, como dice su Biblia, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia. ¿Dónde? En la tierra. ¿Quién es este renuevo? Claramente está apuntando, ¿cierto?, al Mesías. Es una profecía en cierto sentido mesiánica. Jeremías 35:15, lo leo de nuevo. En aquellos días, ¿cierto?, que es una frase que apunta a lo escatológico, al tiempo final, y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora note, aquí está el versículo clave que yo quiero que vayamos para terminar esta sección. Zacarías 6:12, por favor, mi querido hermano. Zacarías 6:12. Leo, dice así: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. El profeta está siendo mandado por el Señor para que él profetice al pueblo de Israel. Y mira lo que dice: así hablarás diciendo, Jehová, ¿cierto?, de los ejércitos ha dicho, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará, ¿qué dice ahí? El templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Quién va a construir entonces el templo? Cristo, porque Cristo es el renuevo, ¿me entienden? Y claramente, como dice el pasaje en Hechos 17, ¿cierto? Es un versículo que se saca a colación justamente por lo mismo, que tiene que ver con que Dios no habita en esos templos de manos. Y claramente uno puede concluir, Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Obviamente este texto está dentro de un contexto especial, pero vemos que este templo va a ser construido. ¿Por quién? Por el Señor. Continúo, ¿cierto?, adelante, viendo otros versículos. La revelación de una nueva tierra. Segundo punto, recuerden que Ezequiel nos enseña la revelación de un nuevo templo, de una nueva tierra y de un nuevo santuario. Y con eso quiero quedarme al final para que podamos ver cuál es la idea, cómo respondemos a esta pregunta, en qué sentido tenemos que entender estos sacrificios. ¿Ya? Bueno, la revelación de una nueva tierra, si ustedes me acompañan un poquito, algunas características. Vamos a Ezequiel, por favor, 40. Vayamos ahí, Ezequiel 40, versículo 2. Ezequiel 40, versículo 2. Ezequiel es llevado, fíjense, a la tierra de Israel. Claramente vemos ahí en el profeta, y ya estuvimos viendo eso de ser llevado. En el año 25 de nuestro cautiverio, fíjense que en el contexto está escribiendo Ezequiel, están en cautiverio los israelitas. Dice, a los 14 después que la ciudad fue conquistada, en aquel tiempo, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. ¿Ya? En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte del sur. Lo primero que vemos entonces es que Ezequiel nos revela claramente una nueva tierra. Primero, Ezequiel es llevado por el Señor a Israel, a la tierra de Israel. Ezequiel 43:2. Saltémonos ahí 2 capítulos más. Ezequiel 43:2.
vemos otro pasaje interesante que tiene relación a la tierra, esta tierra gloriosa. Dice el versículo 2, me llevó, voy a leer el 1, me llevó luego a la puerta, porque me llevó, recuerden que estamos recordando que es una visión. Por eso que dice el texto, me llevó en esa visión a ver otra cosa. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Aquí la gloria vuelve a este templo, y dice, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la tierra resplandecía. ¿Dónde está el templo? En la tierra. Tenemos varios versículos más ahí que podemos ver. Otra cosa, Ezequiel revela una nueva repartición para Israel. Fíjense en el capítulo 45, no lo vamos a leer, solamente vamos a cerciorarnos de un par de versículos. 45, capítulo 45, dice el versículo 1, cuando repartáis por suerte la tierra en heredad. ¿Qué se reparte ahí? Valga la redundancia. Fíjense, si seguimos leyendo, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra. Otra vez se repite. Fíjense el versículo 4. Lo consagrado de esta tierra será ¿para quién? Para los sacerdotes. Claramente se describe que todo lo que sucede tiene que ver con la tierra. No voy a leer otros pasajes más, pero si usted lee, por ejemplo, el 47, no lo busque, capítulo 47, tiene que ver con la repartición de lo que es la tierra para los sacerdotes, algunas porciones, porque ellos, recuerden que ellos iban a dedicarse, ¿cierto?, a la administración del templo. Sigamos, por favor, en el capítulo 40, versículo 4, Dios revela. Ahí sucedió algo, no sé qué habrá pasado. Dios revela, capítulo 40, 4, Ezequiel revela una porción para los sacerdotes, ya lo vimos. 5, Ezequiel ve a Israel poseyendo toda la tierra, ¿cierto? Ahí tenemos. Ezequiel 6 también muestra a todos en la tierra adorando. Quise colocar, mis queridos hermanos, todos esos versículos para que usted después lo pueda corroborar. Imagínense si leemos todo eso, ¿a qué hora saldríamos? Ahí lo puede ver después, ¿cierto? Pausar y todo. Entonces tenemos claramente una revelación de lo que es la tierra. Y finalmente el Antiguo Testamento muestra al Mesías reinando en esta nueva tierra. Hay varios versículos que usted puede leer posteriormente, ¿cierto? Mi idea no es no nos quedarnos acá, sino seguir. Quiero quedarme un poquito en lo siguiente. Recuerden, 3 cosas revela el profeta. ¿Hay un templo nuevo? ¿Sí o no? Sí. Hay un santuario nuevo que lo vamos a ver ahora, pero también hay una tierra nueva, ¿sí o no? Sí. Pero, hermanos, no nos olvidemos, este es un periodo del reino de Cristo. Posteriormente a eso viene la eternidad. Si tenemos un cuadro contextual de todo lo que estamos viendo, hay algunas cosas que es importante que nosotros tomemos en cuenta. En el milenio o en el reino de Cristo van a acontecer o van a ocurrir varias cosas que puede que suene un poco diferente. Por eso es que hay que entender que la eternidad con Cristo y la perfección viene posterior al milenio. Al final del milenio va a haber una revelación, una rebelión del hombre. Recuerden que nosotros entendemos, y como su palabra lo dice claramente, que Satanás es atado durante el milenio, pero es finalmente suelto al final para engañar a las naciones, y hay una última rebelión. De acuerdo a la Escritura, ¿cierto?, hay a lo menos 4 cosas que suceden en el milenio. Va a haber pecado, ¿sí? Va a haber muerte. Dice Isaías, ¿cierto?, que el niño no va a morir o va a morir de 100 años. Eso significa que va a haber, sin duda, va a haber muerte, va a haber pecado también, pero las condiciones van a ser totalmente diferentes a lo que estamos viviendo ahora. La eternidad, ¿cierto?, va a ser diferente posteriormente al milenio. Eso es importante que lo tengamos un poco claro. Ahora, se revela un nuevo culto también, y por eso que tiene que ver con el santuario, y vamos a contestar esta pregunta. ¿En qué sentido estos sacrificios son, digámoslo así, no van en contra de lo que estamos viendo nosotros en la epístola a los Hebreos? Lo primero que debemos nosotros siempre tener en cuenta, mis queridos hermanos, como aparece ahí, es a quién escribe el profeta. ¿A quién está escribiendo el profeta en términos generales? A Israel, a la casa de Israel. Siempre se repiten frases como la tierra de Israel, la casa de Israel, la casa de Judá,
¿cierto? Las 12 tribus, ¿cierto? Y se mencionan concretamente. Siempre uno tiene que ver generalmente, y esto es como obvio, cuando se manda una carta hay un remitente, ¿cierto? Y un destinatario. No tenemos que separar eso, porque las profecías están todas dadas para el pueblo de Israel. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Hay holocaustos? Sí. Hay varias citas, no voy a leerlos todos. ¿Hay expiación por el pecado en esta descripción de estos 8 capítulos? ¿Usted lo pudo confirmar? ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿en qué sentido hay expiación por el pecado? ¿Porque Cristo fue el quien nos expió a nosotros? Sí. Pero ¿en qué sentido van a haber expiaciones ahí? Vamos a verlo, y eso quiero que lo veamos ahora. ¿Van a haber víctimas? Víctimas significa sacrificio, ¿cierto? Sí, también los hay. ¿Sacerdotes sadoquitas? Sí los hay. Pero mire qué interesante. Son sacerdotes sadoquitas, no sacerdotes aarónicos, aunque es la misma línea, porque son de Leví y todo, pero es esta tribu de Sadoc, hijo de Sadoc, fueron los únicos que fueron fieles al Señor en el periodo, ¿cierto?, de Salomón y de David. Y Dios toma a estos hijos de Sadoc, de acuerdo al profeta Ezequiel, son los únicos que van a poder servir al Señor en este templo. Ahora, tenemos varias cosas. Lugares santos sí los hay. Se menciona lugar santo y lugar santísimo también. ¿Ya? Dependencias, sí, se mencionan, hay ciertos muebles, pero hay algunas cosas también que se hacen dentro de este templo. Tenemos la gloria de Dios volviendo claramente. Actividades en el reino. Se mencionan fiestas solemnes como la Pascua, ¿cierto? Los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, que es común, ofrendas de paz, primicias de todo, porque va a estar la tierra en cierto sentido renovada, y van a haber primicias también, días de reposo y lunas nuevas. Y eso es como un poco raro para nosotros, pero claramente la profecía lo menciona. Animales que se van a ofrecer como sacrificios: becerros, machos cabríos, corderos. Lo que no hay, en comparación a lo que son las prescripciones del antiguo pacto, son vacunos, por ejemplo, cabras o aves. Eso no se menciona en este nuevo templo. Ahora, lo que no hay en este templo, y ponga atención aquí, y aquí vamos viendo la diferencia que hay con respecto a esto, y respondemos quizás también a una crítica que se hace. ¿En qué sentido? Que de acuerdo a Ezequiel, como que se vuelve al antiguo pacto. Y no, mis queridos hermanos, no es una vuelta al pacto mosaico, no es una vuelta al pacto levítico. Y aquí hay grandes diferencias. No hay un arca de la alianza. ¿Lo vio usted en su lectura? No hay. No hay querubines. Esos querubines que protegen el arca, ¿cierto?, simbolizando la presencia, no los hay. No hay, o no están las tablas de la ley. ¿Las vio usted? ¿Las leyó? No aparecen. ¿Qué más no hay? No hay propiciatorio, no hay candeleros de oro, no hay pan ni mesa de proposición, ¿cierto? No hay un velo de separación. Si bien es cierto, está el lugar santo y el lugar santísimo, pero no existe un velo. ¿Para qué estaba el velo? Para separar los dos ambientes, el lugar santísimo del lugar santo. ¿Y quién entraba al lugar santísimo? Solamente quien entraba, el sumo sacerdote. Pero en este templo no hay velo. No hay separación, como les dije yo, no hay un lugar santísimo inaccesible. Tampoco hay un sumo sacerdote y no hay un día anual de expiación. ¿Se acuerdan que acabamos de leer el Hebreos y dice que el profeta entra al lugar santísimo ¿cuántas veces al año? Una vez. Pero aquí no hay esas descripciones. Entonces, la respuesta que podemos dar en primera instancia es que esto no es una vuelta al antiguo pacto. No, no es una vuelta al antiguo pacto. Ahora, sí se menciona, y aquí está la duda que tenemos que ver, ¿cuál razón de la expiación por el pecado se menciona en este versículo? Y búsquelo, por favor, porque es el único versículo que se menciona de cuál es la razón de por qué va a haber expiación por el pecado. Búsquelo ahí en su Biblia para que usted pueda comprobar en qué sentido se van a hacer eso. Y recordemos que eso es para Israel. No hay una descripción en el Nuevo Testamento que se describa como una normativa para la iglesia. ¿Cuál razón de la expiación, ¿cierto?, se da en este contexto, en este versículo, por el pecado? Lo tienen ahí, ¿cierto? Y lo tengo acá también. Así hará hacia el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño. ¿Por qué va a haber expiación entonces? Por pecado de error y por pecado de engaño. No hay expiación con el propósito de salvación, sino de
comunión. Y recuerde que estamos describiendo las descripciones del culto. ¿Para quién? Para Israel, que va a ser salvo en ese tiempo. Ahora, hay algunos pasajes paralelos que ustedes después pueden comprobarlo. Claramente vemos ahí una respuesta. Ese pecado va a ser expiado, o el pecado expiado va a ser por error o por el engaño, que evidentemente lo va a haber. Otra pregunta, ¿qué otra práctica se seguirá haciendo en el reino milenial según Mateo 26, 17 y 18? No lo busquen, lo tengo aquí. Si pueden seguirme con sus ojos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Hermano, ¿qué es la Pascua? Era una fiesta también que tenían los judíos. ¿Y qué recordaba la Pascua? La liberación del pueblo de Israel, ¿de quién? ¿O de quiénes? De Egipto, de la salida. Y era una fiesta que los judíos continuamente hacían. Ahora, fíjense que esto es interesante. Leo el 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ahora fíjense en esta cita, Mateo 26, 25, 29, dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Recordemos que lo que estamos viendo hasta ahora no es una vuelta al antiguo pacto. Este templo es totalmente diferente en sus medidas, en sus proporciones, pero también el motivo del culto es totalmente diferente. Ahora, miren lo que dice Cristo acá, porque esto es sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Qué es el fruto de la vid? El vino que están tomando, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? ¿Lo alcanzan a leer? No lo vamos a beber, o no lo voy a beber más hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. ¿Qué más se va a celebrar en el reino milenial? Díganme ustedes, lo acabamos de leer. La Santa Cena. Pero también esto refleja, mis queridos hermanos, la Pascua. Primera de Corintios 5, 7, Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si bien es cierto, la Pascua revela el Antiguo Testamento, la salida de Egipto, pero para los cristianos, ¿quién es nuestra Pascua? Es Cristo. Ahora, ¿qué otra práctica se seguirá en el milenio? Ya lo vimos, dos cosas. ¿Se acuerdan? ¿Va a haber expiación por el pecado? Sí, por los que pecan por error o engaño, pero no tiene que ver con una expiación por salvación. Pero también otra práctica que Cristo incluso la mencionó, no la beberé más hasta que la beba nuevamente en el reino de mi Padre. Entonces claramente vemos que se celebra la Pascua. La Pascua para nosotros los creyentes, ¿cuál es? ¿Es Cristo crucificado? ¿O ustedes se fueron liberados de Egipto? Ninguno de ustedes, ¿cierto? No. Pero Cristo nos liberó ¿de qué cosa? De la maldición, del pecado. ¿Quién es nuestra Pascua? Es Cristo. Entonces, en cierto sentido, mis queridos hermanos, y aquí concluyo, la instauración de sacrificio en el reino no es una vuelta al pacto antiguo, eso tenemos que recordarlo. No. Es una crítica que se hace desde el amilenarismo. No es así. Claramente el templo es diferente, ¿cierto? Lo que hay en ese templo es diferente. Hay muchas cosas que no están en ese templo que estaban en el templo o en el tabernáculo dispuesto para los israelitas. Es totalmente diferente. 2. Los sacrificios mencionados subrayan aspectos relativos a la consagración del altar, pero también y al pecado en relación a la comunión de los israelitas con Dios, no así a la salvación. Y quiero leer esto necesariamente, por favor, Hebreos 10:4. Leamos esto, que es un versículo que vamos a verlo posteriormente después. 10:4, miren lo que dice. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice?
no puede quitar los pecados. Por eso es que muchos teólogos dicen que estos sacrificios en el nuevo templo son más bien dados como conmemoración o son conmemorativos. No son para expiar el pecado, en este caso en el sentido que nosotros claramente lo entendemos bajo el sacrificio único y perfecto de Cristo. Tercero, en el reino milenial la Pascua cristiana seguirá siendo una práctica, ¿cómo dice ahí? Conmemorativa. Y Pascua cristiana, me refiero a lo que hacemos nosotros en la Santa Cena. Pero no para sacrificar a Cristo, sino para recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y cuarto, y esta es mi última conclusión, mis queridos hermanos, la epístola a los Hebreos hasta aquí nos enseña hoy lo siguiente, porque tenemos que volver a Hebreos. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí de Cristo? Para que no nos confundamos. ¿Menciona el Antiguo Testamento un futuro templo, un cuarto templo? Sí lo menciona. Pero ya entendemos bajo qué condiciones se va a dar. No es una vuelta al judaísmo, no. No es una vuelta al sacerdocio levítico, no. Es diferente. Y espero que haya quedado claro, mis queridos hermanos, que es totalmente diferente. Pero aquí hay varias conclusiones que tenemos que ver nosotros de lo que hemos aprendido hasta ahora de Hebreos y que es, en cierto sentido, lo que nos debe, digamos así, mover a seguir justamente no estas confusiones que de repente se generan. La epístola de Hebreos fue escrita ¿a quiénes? A judíos que estaban dudando ¿de qué cosa? De la suficiencia de Cristo. Yo no sé si usted está dudando de la suficiencia de Cristo, pero es una carta que nos recuerda la superioridad de Cristo, la superioridad de su sacrificio. Recordemos algunas cosas. Cristo es sumo sacerdote de una orden superior. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿De acuerdo a la orden de quién? De Melquisedec, es superior. Estuvimos viendo que Cristo es sumo sacerdote eterno. ¿Qué significa eso? ¿Que necesitamos un sacerdote a futuro nosotros como hijos de Dios? No, no lo vamos a necesitar, tampoco en el reino, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote eterno. Tercero, Cristo sumo sacerdote permanece ¿hasta cuánto tiempo? Para siempre. ¿Qué necesita usted ahora? A Cristo simplemente, porque Él ahora es nuestra Pascua. El trato que Dios hará con Israel, eso es diferente. Hoy, por eso el autor de Hebreos, escribiendo a judíos, dice, si hoy escuchan su voz, no endurezca vuestros corazones. Es ahora el tiempo de salvación. 4. Cristo puede salvar perpetuamente. ¿Qué significa la palabra perpetuamente? Es un adverbio de tiempo. Para siempre. Entonces, ¿dónde vamos a recurrir? Uno puede pensar, pues chuta, que en el templo allá, el cuarto templo. No, eso dejémonos a un lado. Ya entendemos qué significa eso. Hoy Cristo está presente y hoy Él puede salvar perpetuamente. 5. Cristo es sumo sacerdote impecable y se presentan todas las prerrogativas de Cristo, sin pecado, sin tacha, sin, digámoslo así, sin alguna falencia que tenían los sacerdotes humanos. No, es un sacerdote intachable, impecable. 6. Cristo se ofreció una vez para siempre. Se vuelve a repetir eso. 7. Cristo se sentó ¿a dónde? A la diestra de Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban una vez al año, ¿cierto?, al lugar santísimo y tenían que hacer todo un ritual por ellos mismos, por el pueblo. Pero, hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento simplemente aplacaban la ira de Dios, no la quitaban. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que aplaca o que quita el pecado. Que quita el pecado del mundo. 8. Cristo inauguró el nuevo pacto dado a Judá e Israel. Si leímos y como hemos visto en los pasajes que hemos visto, ¿a quién fue dado el nuevo pacto? Jeremías 31, Ezequiel 37. De hecho, el mismo autor de Hebreos, fíjense, en el capítulo 8, no lo busquen, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, eso ocurre en la segunda venida, en donde Dios da lo que nunca han podido tener los judíos para someterse al Señor. ¿Qué cosa? Es un corazón nuevo. Pero hermanos, con nosotros ya eso ha ocurrido. ¿Usted, Dios, lo ha dotado de un corazón nuevo? Por supuesto, por eso seguimos a Cristo, ¿me entienden? Ahora, Cristo inauguró el nuevo pacto dado a Judá e Israel. ¿Lo inauguró cuándo? En la cruz. Desde ahí en adelante nosotros somos partícipes de eso.
Pero eso también tiene un cumplimiento escatológico. ¿Con quién? Con Israel. Acuérdense de las profecías que hemos leído, Jeremías 31, Ezequiel 37, tienen que ver exclusivamente con el pueblo de Israel. 9, Cristo nos abrió un camino directo ¿a dónde? ¿Tenemos que ir a un padre? ¿Tenemos que tener sacerdotes acá? No. Porque hay un solo Dios, dice 2 Timoteo 2:15, ¿cierto? ¿Se acuerdan ese versículo que lo aprendemos desde niño? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. ¿Quién es nuestro intermediario? Jesucristo. No necesitamos más que Jesucristo, porque Él nos abrió un camino directo al lugar santísimo. Ahora, y con esto voy concluyendo, mis queridos hermanos. Bueno, ya lo vimos ahí. Se repitió un poquito. Hermanos, yo no sé si vimos, ¿cierto?, esas cosas, pero yo quiero que pensemos en esas 3 que tengo subrayados por ahora. Y yo creo que nos quedemos con eso. Y preguntarle a ustedes ahora, ¿usted comprende lo que hizo Cristo por usted? Porque la epístola de los Hebreos, ¿de qué está hablando? De un sacrificio perfecto, de una mediación perfecta. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo llevó a cabo? Miren, saltémonos por favor a Gálatas. Y con esto vamos a ir concluyendo. Gálatas, por favor, capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Fíjense, y quiero poner el acento en estos 3 aspectos. Cristo puede salvar perpetuamente. ¿Cuándo? Hoy. ¿Lo puede hacer? Por supuesto. Cristo se ofreció una vez para siempre. ¿Qué necesito yo? ¿Más sacrificio? No, hay un sacrificio que fue dado. ¿Cuál es? El Cristo en la cruz. Para siempre. Cristo nos abrió un camino directo al lugar santísimo. ¿Quién estaba en el lugar santísimo? La presencia de Dios. ¿Cómo podemos llegar a la presencia de Dios? ¿A través de quién? A través de Cristo. 3 cosas que en el día de hoy son totalmente necesarias para nosotros. Ahora, Gálatas, Pablo escribe también a creyentes que están siendo confundidos por judíos o por el judaísmo. Y miren lo que les dice Pablo a los Gálatas. Y esto también es para nosotros. Los trata súper bien, ¿cierto? Como dice su Biblia ahí al comienzo. Queridos hermanos, amados. No, hermanos, dice, ¿cómo dice su Biblia? Oh Gálatas insensatos. Pónganse en el lugar de Pablo. ¿Cómo él pudo decirle eso? Pero ¿por qué le llama insensatos? ¿Qué es una persona insensata? Es un necio. Gálatas, exacto, ¿quién no entiende? Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? O sea, habían creyentes que estaban dudando, y el problema ahí era la circuncisión. Ustedes entienden lo que es la circuncisión. ¿Necesitamos circuncidar? No. Bueno, habían algunos creyentes que estaban dudando. Por eso él les llama Gálatas insensatos. ¿Qué nos fascinó? Interesante la palabra fascinó. ¿Sabe lo que significa? En el contexto, en lo original, significa ser embrujado. Usted ha visto cuando, yo no sé si aquí ustedes practican eso, pero cuando a veces en los campos se cazan a los conejos. ¿Qué es lo que hacen para que los conejos queden ahí quietitos y los enfocan y quedan como? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los encandiló para no seguir a la verdad? Hermano, yo no sé si usted está encandilado por otras cosas o fascinado por otras cosas, pero hay mucha gente que a veces va a la iglesia y se encandila por cosas triviales en la vida. Hay gente que perfectamente pudiera estar aquí sentado con nosotros, pero a lo mejor está en otro lado. Está encandilado a lo mejor por el estadio. ¿A qué le gusta ir al estadio? No es malo ir al estadio. O fascinado por algo. Por eso que el autor Gálatas es tan fuerte. ¿Quién os fascinó? ¿Quién los embrujó? Hermano, en la vida hay personas que han asistido a la iglesia, y yo pensaba mientras estudiaba esto, hay gente que ha estado tanto tiempo en la iglesia y de repente desaparecen. Hay algo que los fascinó. Una relación, una pareja, un negocio, no sé. Pero en el contexto
volviendo un poco, aterrizando a esto, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Mis queridos hermanos, la verdad necesariamente requiere de nosotros el ejercicio racional. Cuando Pablo dice a los romanos que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto, ¿qué dice ahí? Culto racional. Por eso yo les pregunto, ¿usted comprende lo que Cristo ha hecho por usted? Hemos navegado por estas aguas profundas un poquito en hebreo, que son profundas. Pero es necesario que nosotros comprendamos, mis queridos hermanos, qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque el culto bíblico es un culto racional. Ahora, y termino con estas 5 cosas para que comprendamos lo que hemos estado viendo hasta ahora. El énfasis del autor de Hebreos es mostrarnos a Cristo, pero un polo de esa salvación lograda por Cristo. Y el énfasis, si yo puedo buscar una palabra, es la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es una palabra que demanda que haya sangre, ¿cierto?, en medio para que se cubra ese pecado. ¿Quiénes pagaban, como se dice el pato en el Antiguo Testamento? Los animales. ¿Quién pagó en el Nuevo Testamento por nuestros pecados? ¿Qué derramó Cristo? Su sangre. Entonces, hermanos, mis queridos hermanos, ese polo de la salvación habla, por un lado, ¿cierto?, de lo que es la propiciación. Juan 3 relata la conversación de Jesús con, ¿se acuerdan? Y él hace un énfasis en otro polo de la salvación, que es lo que Cristo hizo, fíjense, en nosotros, que es la regeneración. Pero lo que apunta el autor de Hebreos es a lo que Cristo hizo por nosotros, tomando el lugar de nosotros. La regeneración es otro aspecto de la salvación, es un polo interno. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Y eso está incluido en el nuevo pacto. La regeneración entonces apunta al nuevo nacimiento, pero en la obra de Cristo, que nos enseña el autor de Hebreos, tiene que ver con la obra de Cristo por nosotros. Por eso se hace un énfasis en su sangre, en su mediación. Segunda cosa, el autor de Hebreos nos enseña, ¿cierto?, sobre qué base nuestros pecados fueron perdonados. ¿Sobre qué base fueron perdonados? Sobre la muerte. ¿De quién? De Cristo. Cristo hoy puede salvar perpetuamente, como dije. Cristo se ofreció una vez por nosotros para siempre. Y Cristo es nuestro acceso definitivo. ¿A dónde? A la presencia del Padre, al lugar santísimo. Con Él ya tenemos este privilegio, mis queridos hermanos, de estar en su presencia. Entonces, quizás me quedo con esto. Oh, Gálatas insensatos. Ojalá, mis queridos hermanos, que no haya ni uno de nosotros aquí que haya sido fascinado por otra cosa. Pablo se enoja tanto, dice, ¿cómo alguien lo fascinó para apartar sus ojos de Cristo, en quien tenemos todo? Si usted se da cuenta, Gálatas es una carta de reprensión, porque en el capítulo 1 él va a decir lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En el día de hoy hay muchos evangelios diferentes donde Cristo no es lo central. Cuando usted sigue leyendo, y fíjense la sentencia, no se hace una sentencia, mis queridos hermanos, contra quien distorsiona otra doctrina. Dice, si algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito. Y eso significa ser entregado al juicio más severo que pueda haber, al juicio de Dios. Y lo repito, dice Pablo, si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. Por eso después va a decir, oh Gálatas insensatos. Pero mire lo que dice también al final. Capítulo 6, con esto voy terminando. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Gálatas 6:11. Muchos creen que Pablo estaba perdiendo la vista, no lo sabemos, ¿cierto? Por eso dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. No se sabe, hay discusión en eso. Lo importante es lo que sigue. Todos los que quieren agradar, ¿cierto?, en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley,
pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, fíjense, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo, ¿cierto?, me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál es esa regla? ¿De acuerdo al contexto? Recuerden que en la carta de Gálatas, los judíos estaban siendo, o los creyentes estaban siendo confundidos por los judíos diciendo, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. De acuerdo también a lo que es el primer concilio, Hechos 15. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la respuesta de Gálatas? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién los confundió? ¿Quién los fascinó para apartarse de quién? De la suficiencia de Cristo. Eso es lo que estamos viendo en Hebreos, mis queridos. Cristo es suficiente. A quienes anden de acuerdo a esta regla, a la suficiencia de quién? De Cristo, sea, como dice ahí, paz y misericordia sea a ellos, y aquí, qué interesante, y al Israel, ¿de quién? De Dios. Las epístolas que hemos nombrado, Hebreos, está escrita a quién? A creyentes que estaban dudando, o a judíos que estaban dudando, ¿de qué cosa? De la suficiencia de Cristo. Los Gálatas eran creyentes, estaban dudando también de la suficiencia de Cristo. Algunos dicen que aquí la referencia al Israel de Dios es la iglesia. Puede ser una opción. Pero ¿saben cuál es el Israel de Dios? Porque dice el texto, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Estamos conforme a esta regla nosotros? ¿A la suficiencia de Cristo? Amén. Y a eso Pablo se refiere. Pero hay un segundo grupo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, a nosotros también, y al Israel de Dios. ¿Quién creen ustedes que es Israel de Dios? Hay a lo menos 3 opciones. Los judíos creyentes, simplemente. Los judíos creyentes. De acuerdo a Romanos capítulo 11, y eso no lo vamos a ver ahora, pero también Dios tiene un plan con Israel. Lo hemos visto. ¿Va a tener una nueva tierra? Sí. ¿Un nuevo templo? Sí. ¿Un nuevo santuario? Sí. Pero a los que anden conforme a esta regla, a la suficiencia de Cristo, a lo que estamos viendo en esta sección, ¿cierto? A que Él puede salvar perpetuamente, a que Cristo se ofreció una vez y para siempre, y que Él nos abrió un camino directo para nosotros, mis queridos hermanos, ya está todo pagado, está todo listo. ¿Por quién? Por la muerte y resurrección de nuestro Cristo. El Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a comprender los polos de la salvación. Recuerden que el énfasis de Hebreos es demostrarnos y es revelarnos lo que Cristo hizo por nosotros. Esto en base a la muerte de Cristo.